Bueno, me traje una palabra para compartir, que es en el Espíritu. La recibí para que todos hablemos una misma cosa. Como todos saben, esto es un poco, a modo de resumen se los hago, es un poco de noticias contemporáneas, es un poco de la realidad que nos enseña la palabra de Dios. ¿Perdón? ¿Estamos? Es un poco de noticias de lo contemporáneo, de lo que nos enseña la palabra y de cuál es la posición en la que nosotros tenemos que estar y nos encontramos. Es un poco de evangelio y es un poco de lo que el Señor me reveló espiritualmente para que traiga a la congregación. Le voy a pedir a Lea si está por ahí. ¿Vino? Leandro Gaudio, por favor. No. Le puse un título que es El olivo, Israel y los cristianos. El olivo, Israel y los cristianos. Los cristianos, al estudiar poco la Biblia, no saben en qué posición se encuentran con respecto a la guerra que hoy está aconteciendo entre Israel, la Franja de Gaza, Palestina, ¿no? Irak, cómo están, todo lo que está aconteciendo. Entonces, cuando nosotros ignoramos, lo primero que hace el sistema es dividirnos, preguntar quién tiene razón, quién no, de qué lado está, quién no, si sos, quién tenía razón, quién no. Entonces nosotros vamos a tratar de buscar lo que la palabra dice en lo que respecta a esto y de qué nos tenemos que ocupar, porque muchas veces nos ocupamos de cosas a las cuales no somos llamados. Si nosotros estudiamos la palabra y ocupamos nuestro tiempo en lo que es escudriñar las Escrituras, ahí sucede algo extraordinario que es la revelación espiritual. Ahí, cuando uno tiene fe, se acerca a Dios, sucede algo extraordinario, que es la revelación espiritual. Vamos a buscar Romanos 11, 17 y 18. Todavía no lo vamos a leer, Lea. Sabiendo que hoy en día se está buscando cuál es la profecía en lo que es la guerra de hoy en día, que es Gog y Magog se iban a levantar contra el pueblo. Pero antes de eso, hay 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablan de Jesucristo. O más de 300. De las 300 hay aproximadamente entre 40 y 50 que son específicas, que no hay lugar a duda de que hablan de Jesucristo. Entre esas profecías está Isaías 53, que es obviado. Lo sacan de toda la Torá, el Antiguo Testamento, para no reconocer a Jesucristo. Entonces, ¿quién es el pueblo de Israel? ¿Quién es la Jerusalén celestial? ¿Estamos hablando de un lugar físico? ¿Estamos hablando de un lugar espiritual? ¿Estamos hablando de una ciudad celestial? ¿Estamos hablando de un pueblo espiritual o de un pueblo genético, del linaje? ¿No? Eso es lo que vamos a tratar de ver en la Biblia. Tengo un dato. La gente hoy se está admirando, ¿no? Está como conmovida y admirada y asombrada por todas las muertes, tanto de un lado como de otro, ¿no es cierto? Desde el 1900 para adelante hay un registro de entre 30.000 y 40.000 judíos muertos. 30.000 y 40.000. 85 millones de cristianos. Y nadie se preocupa. Hermanos tuyos y hermanos míos. Y la noticia es que se murieron 7, se murieron 10, se murieron 30. ¿No? Esa noticia se cuenta acá en la iglesia, no se cuenta en las redes. El pueblo más perseguido de la historia de la humanidad es el pueblo cristiano. Y tiene mucha menos historia que todo el pueblo de Israel junto. Vamos a leer Romanos 11, 17 y 18. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo,
no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Acá vemos cómo pasó el Evangelio. Estaba el pueblo de Israel, la cual tenía las promesas, el olivo real. Y acá dice que fueron desgajadas ramas e injertados olivos silvestres dentro del olivo real para tomar de la savia. La savia es recibir la promesa, ¿no? Porque la promesa es vida eterna, ni más ni menos. La tierra prometida, el lugar donde fluye leche y miel, ¿no? Reconstruir otra vez la Jerusalén celestial, ¿no? La llegada del Mesías. Todo esto, hay un enredo histórico que cuando uno se mete es más fácil encontrar a Jesucristo diciendo, acá estoy, soy yo, que buscar otras justificaciones para obviarlo. Vamos a hacer un proceso de 6-7 profecías claras donde muestran el nacimiento, el proceso, la crucifixión y la muerte de Jesucristo en el Antiguo Testamento, para que no haya lugar a dudas, con esperanza de que hermanos judíos, israelitas, puedan conocer a Jesucristo. Vamos a leer Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿No? El principio, desde los días de la eternidad, ¿no? Acá está anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miqueas 5:2, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿No? Dios con nosotros. El otro día hablamos con un hermano cómo el nombre de Jesucristo puede variar en el tiempo también, ¿no es cierto? Porque fue llamado Emmanuel, es llamado Jesús, y dice que en la eternidad tiene un nombre escrito en su muslo tatuado que no lo conoce nadie todavía. Es extraordinario. Les dejo ahí, los que les gusta estudiar un poco de la vida venidera, ahí hay otro, pero decía que iban a ser de una virgen. Acá, Emmanuel, nuestro Señor, Dios con nosotros, el poderoso con nosotros. Isaías 53, vamos a leer un pedacito, no vamos a leer todo, un pasaje, después léalo en su casa, así llegamos a hacerlo todo entero, la palabra. No me interesa tanto, hermanos, que aprendan teología, sino que entiendan el concepto, que el Espíritu les marque qué es lo que tienen que entender. ¿Qué pasaje? Isaías 53, empezá a leerlo, yo te digo hasta dónde. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Está ahí nomás. Después léanlo, esto es un pasaje que verdaderamente emociona. Los que hemos conocido a Jesucristo nos conmovemos en cuanto al proceso de la salvación, no terrenal, porque Él aún sigue intercediendo por nosotros en este momento. Vamos a leer Zacarías 11, 12 y 13. Y les dije,
Si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me has apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Acá están las 30 piezas de plata por la cual fue comprado Jesucristo. A Judas fue vendido en Zacarías 11, 12 y 13. Vamos a leer Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Pero tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alábenle, glorifíquenle, descendencia toda de Jacob, y teman de ustedes, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirán su corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida en su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Esto es lo que se anuncia sobre Jesucristo. Es claro. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer Salmo 16, 10. Se va a hacer en la próxima. Esto es la crucifixión de Jesucristo. Esto relata la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es la resurrección de Jesucristo. La profecía sobre la resurrección de Jesucristo. Entonces vemos en el Antiguo Testamento dónde iban a ser el Mesías. Vemos que iban a ser de una virgen. Vemos el sufrimiento. Vemos la traición de Judas. Vemos
la entrada triunfal, la crucifixión y la resurrección. No hay lugar a duda, contado por diferentes profetas a lo largo de toda la Torá, aparte de las 300 profecías que hay sobre Jesucristo. Creo que todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. 300 por contar de alguna manera, por no darle la autoría total, ¿cierto? Eso era la sombra de lo que había de venir. ¿Quién iba a venir? Jesucristo, ¿no? Eso es lo que estamos anunciando acá como cristianos. Todas estas cosas fueron obviadas, como menospreciadas por todo el pueblo de Israel, físico, del linaje. Pero sin embargo hubo muchos, pero muchísimos, hermanos israelitas que creyeron a este nombre. No todos fueron desgajados. Y aún los que no creyeron tienen la posibilidad de confiar en Jesucristo, de comprobar si es la voluntad de Dios, por lo menos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Vamos a leer cómo se le llamaba. Acuérdense que el título es El Olivo, Israel y los cristianos. El Olivo, Israel y los cristianos. Vamos a leer Jeremías 11, 16 y 17 para que veamos cómo Dios Padre llama al pueblo de Israel. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. ¿No? Ídolos, básicamente, ¿no es cierto? Ídolos, posesiones, codicias, ¿no? Hechicería, todo lo que hizo, ¿no? Pero básicamente ídolos, los Baales, el amor al dinero, buscar hacerse otros dioses. Este relato es el relato que hace Pablo en Romanos 11, donde dice que el olivo silvestre fue injertado en el olivo real. Este es el olivo real que fue desgajado. Pablo conocía absolutamente toda la ley. Por eso hace referencia a un olivo en el Nuevo Testamento. Está hablando de esta profecía, de esta mismísima profecía que está en Jeremías, ¿no? Donde el olivo verde, hermoso en su fruto. ¿Cuáles son los frutos espirituales? Gozo, paz, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, amor, recibir al extranjero, compartir, dar. Todas esas cosas son ser piadoso, tener una vida intachable, esforzarse en todo, ser valiente. Todas esas cosas son de Dios. Entonces, de ser eso pasó a ser un pueblo que se quedó sin espíritu, se quedó tan solo con la cáscara. Por eso es el reproche a los escribas y fariseos, que eran quienes enseñaban en esa época, porque muchas veces son víctimas de las enseñanzas, como pasa hoy en día con los cristianos. Los ponen de un lado o de otro a la gente. Pasa con la política. Voy a preparar un estudio para la política, porque lo que hacen con la gente es dividirla. Lo que hicieron con el pueblo fue dividirlo entre cristianos. Los que no son israelitas son cristianos, los que no son cristianos son israelitas. Y así hubo más de 140 divisiones dentro del pueblo protestante de Dios. Y la gran ramera junta ahí, ¿no es cierto? Perdón, estoy denunciando bastante, pero si algo me dio bronca hoy es buscar el número de los hermanos que murieron. Tristeza me dio. No, que no sale en ningún lado, que no se cuenta en ningún lado. Eso son negritos, son gente, son los loquitos que entendieron por la locura de la predicación cuál es el sentido de la vida. Esta manada pequeña, este remanente, ¿no? Vamos a leer Oseas 14, 16. Estoy citando todo el Antiguo Testamento para que veamos que no hay lugar a dudas que hablaba de Jesucristo el Antiguo Testamento. Dios quiera que pueda llegar a alguno de los hermanos que aún no se le cayó el velo de los ojos. Sí. Perdón, ya te digo. No. Ya te lo digo, no tengo cualquier cosa. Ya te lo digo. Mientras vamos a leer Romanos 11, 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces acá tenemos que ver el respeto también que tenemos que tener al pueblo de Israel, de nosotros no ensoberbecernos.
que por la incredulidad fue desgajado el pueblo de Israel, por no creer a todo esto que estamos anunciando. Déjenme que busco lo de Oseas porque es importante. ¿Cómo? La restauración de Israel. 4:16 será. Oseas. Ya te digo. Sí. Sí. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Acá vemos cómo Dios ya estaba diciendo, refiriendo lo que iba a pasar con el pueblo. Dice, yo los sanaré de pura gracia. La gracia es Jesucristo, le estaba anunciando al Señor. No hay gracia más grande que la salvación, que tu vida, que te regalen la vida. No, acordémonos que gracia es un regalo inmerecido. No, misericordia es un castigo no dado. ¿No? Nosotros, la misericordia de Dios que no recibimos el castigo en Jesucristo. Y la gracia es un regalo inmerecido. Somos eternos aún a pesar de nosotros mismos. Cuando tenemos el Espíritu o la conciencia, los que no han tenido las agallas de recibir a Jesucristo, de que somos malos, vemos que la salvación es imposible por nosotros. Esto es evangelio dado en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros a través del Espíritu comprendemos el privilegio de ser salvos por gracia. Y el pueblo de Israel también dice, yo los sanaré de pura gracia. Yo sanaré su rebelión. ¿No? Hay una rebelión en el pueblo de Israel, al cual están todos llamados a buscar a Jesucristo, a comprobar a Jesucristo. Por lo menos comprueben si lo que le estamos diciendo es verdad. Es un llamado a la salvación. No lo estamos llamando a ir a matar a nadie. No estamos llamando a inmolarse por nadie. Ya hubo quien se inmoló. Ya hubo quien fue molido. Fue Jesucristo. Por vos y por todos nosotros. Entonces, ese es el llamado que tenemos. Sin ser partidarios, sin ser engañados. Mucho menos por el televisor. Mucho menos por las redes. Mucho menos. Tenemos un espíritu que nos guía a nosotros. Cada vez que estamos siendo partidarios de algo, si nosotros somos de Cristo, nuestra ciudad está en el cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo y todo linaje, pueblo, lengua y nación es llamado a ser ciudadano del cielo. No es llamado a ser israelita. No es llamado a ser judío. Es llamado a ser ciudadano del cielo cristiano. Porque en eso estaba la promesa. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Romanos 11:29 seguido. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿No? Acá vemos que para el pueblo de Dios el llamado de la promesa no es que está anulado, sigue siendo el mismo. ¿No? Iban a hacer un renuevo. Todas las profecías que vimos anteriormente siguen estando disponibles, dice la palabra de Dios en Hebreos. En tanto que se dice hoy, hay esperanza. ¿Para quién? Para todos. Inclusive hasta para la persona que vino hoy por primera vez. Que pruebe creer en Jesucristo con fe de verdad. Basta de creer la noticia, basta de creer que vas a encontrar algo en el teléfono. Porque por toda la tierra salió su voz. Él te formó, te hizo, te sentó, te dio la fe y te hizo creer. Tenés un lugar privilegiado. El mundo tiene otras cosas para ofrecer que temporalmente te pueden satisfacer. Placer de gozo es inmensa la diferencia. El gozo de estar en el Señor a los placeres son momentáneos, ¿no? Y llega un momento que te hacen daño. Cada uno lo puede comprobar con lo que quiera, con el placer que más le guste, ¿no? El que se le ocurra, ¿no? Te hacen daño los placeres. Sin embargo, el Señor promete gozo, paz, benignidad, templanza, fe, mansedumbre y todos estos frutos que tenemos en el Señor. Vamos a buscar lo que estamos diciendo, que la promesa de vida ya no depende del linaje físico, para nadie. Lo mismo pasa en las religiones, traen el mismo vicio. Se piensan que porque ser hijos de pastores van a ser salvos. La salvación es individual y personal. Se piensa que por ir con tal o cual pastor van a ser salvos. Se piensa que por ir a tal o cual iglesia van a ser salvos. Sin embargo, la salvación es personal. Mis hijos van a ser salvos por creer en Jesucristo.
no por ser mis hijos. Sus hijos van a ser salvos por creer en Jesucristo. Sus padres van a ser salvos por creer en Jesucristo. No por ser sus padres, ni sus hermanos, ni sus tíos, ni sus abuelos, ni porque su abuelo sea pastor, ni dueño de la iglesia. Sin jerarquías. Este es el amor de Dios. No hay acepción de persona. Esto es el amor de Dios para todos. Vamos a buscar Romanos 9, ya te digo. Del 1 al 7. Aunque Israel tropezó en Jesucristo, por eso es la piedra de tropiezo, aunque Israel tropezó, siempre hay esperanza para ser restaurado, ¿no? Dios no ha desechado completamente a su pueblo. Aún tiene un plan para ellos. Aún hay un plan para Israel, para el pueblo de Israel. Vamos a leer Romanos 9, del 1 al 7. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hasta ahí. Vemos que el anhelo de Pablo, que había conocido a Jesucristo, es que todo el pueblo de Israel conocieran al Mesías. Yo pondría mi vida. ¿Vieron cuando dice uno, yo pondría mi vida por mis hijos, ¿no? Por mi esposa, ¿no? Por quien amo, ¿no? Con todo eso, algún justo puede llegar a poner la vida por otro justo, ni siquiera por un impío. Pero acá Pablo dice, yo pondría mi vida para que mi pueblo sea salvo, ¿no? Léelo otra vez, por favor, del 1 al 7 vamos a leer ahora. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que desciendan de Israel son israelitas. Ahí, vamos a leer otra vez ese pasaje. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que desciendan de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es una figura extraordinaria. En Isaac te será llamada descendencia. La figura de Abraham e Isaac es el padre y el hijo. El padre llevando al monte Moria a quemar en sacrificio a Isaac cuando el mismo padre le dice, yo pondré el sacrificio. Yo daré holocausto. Yo lo pondré. Esa es la descendencia que está diciendo. En Isaac te será descendencia. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el Espíritu. Eso es lo que le reveló el Espíritu a todos los loquitos. A los faltos de entendimiento. A los ignorantes. A todos se los reveló. Eso es lo que conmueve al pueblo de Dios. La locura del Evangelio. Eso es lo que no puede entender el pueblo de Israel. Que es una locura y que es por fe. Y que no es por ser del linaje. Lo dice claro la palabra. No es la descendencia de Abraham, sino que en Isaac te será descendencia. ¿No? En Isaac y en Abraham por la fe, el padre de la fe, ¿no es cierto? Porque es esa unión entre el padre e hijo. El no querer aceptar al hijo. Ahí está el problema grande. Vamos a leerlo otra vez, por favor, y presten atención. Porque esto es lo que tenemos que anunciar a todas las personas que se están perdiendo. ¿Del 1 al 7? Sí. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que desciendan de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Que quede claro esto, hermanos, ¿cuál es el mensaje? El tropiezo de Israel es por rechazar a Jesucristo. Y así vive hoy en día. No hay cristianos que salgan a limpiar gente. No hay cristianos que salgan a la guerra a matar. Es todo lo contrario. Los cristianos son muertos cada día. El pueblo de Dios es muerto cada día. Cada día siguen muriendo cristianos. Hoy están muriendo cristianos. Por eso nosotros tenemos que estar velando por ellos, orando y firmes y alegrándonos en que nos tocó bastante tranquilo donde nacimos. Alegrándonos. Nos preocupamos por cada pavada a veces y no nos damos cuenta del tesoro que tenemos. Nuestros hijos no los mandaron a matar, no los mandaron a la guerra, no los limpian en la calle, no los prenden fuego para iluminar en la calle con brea. No fueron víctimas de tantas cosas como el pueblo, como los cristianos. Vamos a leer Romanos 9, 32 y 33. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Esto obviamente cuando se abre el abanico para todos los gentiles, se abrió la misma justicia para toda la creación. El que no cree está afuera y el que cree está adentro. El nombre de Jesucristo. Compruébenlo por ustedes mismos. Si hay algún israelita, algún judío que no haya creído en Jesucristo, compruébelo por él mismo. Busque, tenga un encuentro personal con Jesucristo. Él le revelará todas las cosas. Y fíjese si la voluntad de un padre amoroso es que se estén reventando a tiro todos los chicos y todos los niños y todas las mujeres unos contra otros, o que nos amemos. Elijan qué van a hacer con su vida. Vamos a ver Isaías 8:14 y 28:16. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Otra profecía más sobre Jesucristo y lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. La fe en Isaías, el gran profeta de los judíos, ¿no? Junto con Salomón, con David, con Jeremías, con Abraham, ¿no? Con Noé. La fe puesta ahí, un regalo para el pueblo, oculto ahí, lo que estaban esperando, ¿no? Y acá vemos que Dios no hace acepción de personas. Todo esto es una oportunidad, siempre, a pesar de la rebelión, por la rebelión del pueblo de Israel nosotros tuvimos una oportunidad, pero en realidad fue la oportunidad para ellos, para seguir restaurándolos, para darle la posibilidad de que crean, para que no mueran. Esa es la voluntad de Dios. Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Acá está el linaje verdadero. El ser de Cristo te da un linaje espiritual. Un linaje que trasciende, porque esta carne sabemos cómo se va degradando. Sabemos que es finita y que vamos a quedar en el olvido, como quedaron en el olvido toda la historia de la humanidad. Acá se pueden contar algunos en la historia de la humanidad. Los más viejos me parece que están en la Biblia.
El resto en el polvo, en el olvido quedó. La memoria de toda la gente, de toda la creación. Siempre, el amor de Dios siempre fue para salvación. Nunca fue para matar a alguien. Nunca fue para asesinar. Nunca fue para robar, para destruir. Sino que fue para salvación. Romanos 11, vamos a leerlo entero ahora, del 11 al 24. Esta es la promesa de restauración para el pueblo según linaje. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Hasta ahí. Fíjense que el mensaje de Pablo es el mensaje que estamos dando hoy en día. Por si de alguna manera puedo llegar a ser salvo a alguno de ellos. Dios quiera que el pueblo de Israel, que un israelita, crea hoy en Jesucristo. Por este mensaje. Uno. Porque hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no tienen de qué arrepentirse. Seguimos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Acá vemos una historia reducida del pueblo de Israel, el pueblo cristiano, el olivo real, los olivos silvestres injertados, que esos mismos olivos tienen que permanecer en bien hacer. Las ramas injertadas
Porque si Dios no tuvo reparo en desgajar al olivo real para que vos entres, no te jactes y no te pienses que porque sos salvo puede ser cualquiera. Vos tenés que tener una conducta, tenés que tener un carácter, tenés que tener una templanza, tenés que dar frutos. Porque fíjense que el olivo hermoso que veíamos en la profecía de Isaías tenía un fruto admirable. Entonces también la advertencia es esa. ¿Cuáles son tus frutos? Mirá a tu alrededor y fíjate. Ojo, con jactarse también con decir, no, pobrecito, nosotros somos los... Porque el objetivo es volver a injertar al pueblo de Israel y que todo Israel vuelva a ser salvo. ¿Gaby? Fíjense ahí, en Romanos 11:26, es una gran confusión de traducción durante muchos años, porque las traducciones más comunes de 1960 dice, el 25 dice, hermanos, para que no presumáis ser sabios, quiero que entiendan este misterio. El endurecimiento vino en parte de Israel hasta que haya entrado la plenitud de todos los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, dice la versión 1960, dando a entender un tiempo, o sea, que entramos todos los gentiles y después entraban todos los judíos. Pero si van a la interlineal, o sea, en su computadora ponen Romanos 11:26, interlineal, dice, y así todo Israel será salvo. No dice, y luego. O sea, no dice un tiempo, dice de qué manera. Acá lo tengo. Si querés leo esa versión. La versión interlineal. Sí, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no tengan por sabios, no se tengan por sabios en su propia opinión, que un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Está diciendo así, ¿de qué manera? ¿Cómo es de qué manera? Si no permanecen en incredulidad. O sea, si uno lo ve en el contexto, le está diciendo a los judíos, si ellos no permanecen incrédulos, yo no tengo ningún problema en injertarlo, si creen en Jesucristo. No es que después van a salvarse, porque mucha gente dice, no, pero acá dice, y luego todo Israel será salvo. Diciendo, bueno, una vez que entren los gentiles, después todos los judíos van a salvarse igual. Entonces te conviene ser judío. Enjuiciarte y esperar que... Ahora con versículos bíblicos vamos a demostrar esto que... Déjame terminar y abrimos. Lo que estamos hablando que tiene un fundamento lo que se está diciendo. Estamos hablando de la misma palabra, estamos hablando en espíritu, ¿no? El pueblo de Israel ya dejó de ser un pueblo de linaje, un pueblo físico. El pueblo de Israel es el pueblo de Jesucristo, el pueblo que creyó en Jesucristo. Ese es el pueblo de Israel. Vamos a leer Romanos 2, 28 y 29, para que quede claro esto lo que acaba de declarar Gabe. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿No? Dios nos alaba en esto, en ser judío de corazón, en ser circuncidado de corazón, en ser personas espirituales, no en ser del linaje de nadie, ¿no? Y lo tenemos que cortar también, los protestantes también tienen que cortar esto que mi hijo es el pastor y yo soy la pastora y así siguen sucesivamente. Que Dios quiera que sea así, pero conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de hombres. No se trata de eso. Vamos a terminar, hermanos, con Efesios 2, del 11 al 18. Una sola familia y un solo pueblo. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén.
Bendito sea el Señor. Nico. Hermanos, de 1900 para acá, un promedio de entre 28.000 y 30.000 muertos israelitas. Del 1900 para acá, 45 millones y subiendo el número de hermanos cristianos. Dios los bendiga.